Hola, ¿cómo le va? Una vez más nos volvemos a encontrar. Continuando con estos videos tutoriales, hoy empezamos con la unidad 5, programación lineal. En lo que respecta a este video, vamos a ver el método gráfico de programación lineal. Antes quería, como dice ahí, mostrarle unos requerimientos previos, que quiere decir conocimientos, conceptos que ustedes ya deben tener, ¿sí? Para poder trabajar bien en esta unidad. Requerimientos previos quiere decir que ya lo vieron en las unidades anteriores y sobre todo se ven reflejados en las tres primeras. Con respecto, por ejemplo, a la unidad 1 es el gráfico de rectas. Cualquier forma que ustedes sepan de graficar rectas viene bien. Cualquier método que utilicen bien empleado va a estar bien. Lo que yo recomiendo es la forma segmentaria, ya que con esta forma nosotros encontramos de forma directa los puntos de corte con cada uno de los ejes y nos va a ser mucho más fácil, más práctico, ¿sí? Poder graficar las rectas que vamos a trabajar en adelante. Con respecto a la unidad 2, el método de Gauss-Jordan, ¿sí? Espero lo hayan visto, lo hayan aprendido, porque lo vamos a utilizar mucho, sobre todo en la segunda parte, no en este video, en el próximo, pero vayan teniéndolo en cuenta que para esta unidad, como para las anteriores, también fue fundamental saberlo, manejarlo y tenerlo bien claro. Y por último, saber resolver sistemas de ecuaciones lineales. Fíjense, las tres primeras unidades, ¿sí? Se ven reflejadas en esta última y son conceptos que ya deberíamos tenerlos incorporados. Bien, entonces, programación lineal. ¿Para qué sirve la programación lineal? Muchos por ahí no se hacen la pregunta, ¿no? Esperamos que nos den el concepto, pero ¿para qué sirve? Cuando yo pregunto la programación lineal, ¿sí? Vamos a definirla con una sola palabra que es optimizar. Y acá viene otra pregunta más. Cuando decimos, ¿qué es optimizar? Muchas veces cuando preguntamos esto en clase, ¿sí? Suelen dar definiciones bastante acertadas, algunas un poquito más, un poquito menos cerca de lo que es optimizar, y suelen haber muchos criterios y algunos apuntan, en su mayoría, a los conceptos de eficiencia y eficacia. ¿Estamos cerca? Sí. Y hasta ahí. Vamos a definirlo, ¿sí? Para tener un concepto unificado, como que la programación lineal o el optimizar en sí significa obtener el mejor resultado posible. Aplicado a esta unidad y en el ámbito que estamos, en la Facultad de Ciencias Económicas, optimizar, o sea, obtener el mejor resultado posible, si hablamos en términos económicos, podemos tener dos situaciones. Podemos o deberíamos maximizar los beneficios o en su defecto minimizar los costos, siempre y cuando trabajemos con términos monetarios, no nos cerremos solo en eso, sino que tengamos en cuenta también que la optimización puede ser, por ejemplo, maximizar el nivel de producción, minimizar la cantidad de residuos, ¿sí? Depende del problema y el contexto que estemos trabajando. Pero vamos a cerrarlo ahí porque el ejemplo que vamos a ver hoy justamente se trata de esto, ¿sí? De términos monetarios, para verlo en su amplitud y con mucha más claridad. Bueno, volvamos a lo que es programación lineal. Programación lineal, para trabajar o resolver un problema de programación lineal, nosotros tenemos o vamos a conocer dos métodos, ¿sí? Para resolver un problema de programación lineal, los cuales son, ahí están, el método gráfico y el método simplex, ¿sí? ¿Cómo distinguir uno de otro? Veamos la pequeña definición que aclaramos. Método gráfico trabaja con dos variables, vamos a generalizar, ¿sí? Que pueden ser esas variables x1 y x2, pueden ser bienes, servicios, productos, y cuando hablemos del método simplex, vamos a trabajar o poder trabajar con dos o más variables, ¿sí? Bienes, servicios, productos. Una vez más, pues esas variables pueden representar cualquiera de estos ítems. Una pequeña aclaración antes de pasar a las siguientes diapositivas es que vamos a trabajar o acostúmbrense a trabajar a las variables de a partir de ahora con x1, x2 o x3 o x4, x5 y ya no con la clásica xy, x y z, ¿sí? Porque vamos a ver
en adelante en qué nos afectaría esto. ¿Es lo mismo? Sí, es lo mismo siempre y cuando tengas en claro a quién representa esa X o esa X1, la Y o X2, como quieran llamarla, ¿sí? Pero tengámoslo en cuenta esa partecita. Bien, entonces yo acá hago una aclaración. Si yo tengo un problema con dos variables, ¿puedo utilizar el método gráfico o el método simplex? La respuesta es sencilla, puedo usar ambos. ¿Sí? Cualquiera de los dos métodos, me va a resolver ese problema. Ahora, si yo tengo tres variables a trabajar, tres variables de producción, ¿sí? Sean bienes, servicios o productos, como lo estemos llamando en el problema, estoy obligado a resolverlo por el método simplex. ¿Sí? Bien, les hice un pequeño esquemita, una pequeña imagen, ¿sí? De el método gráfico es justamente eso, graficar, ¿sí? En los ejes cartesianos, x1, x2, graficar recta, bueno, eso ya lo vamos a ver con el procedimiento que está incluido en este video. Y por último, el método simplex, que trabaja, ¿sí? Con una tablita muy especial, que ya la van a ver en los próximos videos, y tiene sus características particulares. Bueno, vamos a identificar ahora las partes, ¿sí? De un problema de programación lineal. Fíjense, ahí tenemos el problema de programación lineal, tal cual como lo van a ver en lo... Ahí está contento, ¿no? Saltando. Como lo van a encontrar en la guía de ejercicios. Lo que debemos identificar, ¿qué nos está diciendo cada una de estas partes del problema? Primero, identificar la función objetivo. Esta función objetivo, ¿sí? Es la que nosotros debemos optimizar, ¿sí? Justamente por eso se llama objetivo, porque es a donde apuntamos. Yo quiero, no sé, maximizar beneficios, minimizar costos, maximizar producción, lo que me requiere el problema. A esto vamos a añadir y a saber identificar que en este caso X1 y X2 van a representar los productos que yo estoy trabajando, ¿sí? Producto 1 y producto 2. Y estos coeficientes, estos valores que están multiplicando a x1 y x2 respectivamente, ¿sí? Son la contribución de esos productos. ¿Y qué es una contribución? Es cuánto aporta, ¿sí? Cada una de estas variables. Lo dejamos en esta definición así, a grosso modo, por la siguiente manera, porque como dije anteriormente, puede ser un problema de índole económico que estemos trabajando con términos monetarios o no, puede ser niveles de producción, ¿sí? Simplemente dejémoslo como que la contribución de cada variable es cuánto aporta esa variable en nuestra función objetivo, ¿sí? Como segunda parte de un problema de programación lineal, tenemos las restricciones. Estas restricciones lo que hacen es limitarnos, ¿sí? Para limitar el problema, ¿sí? Restringirlo, y en base a ello empieza la toma de decisiones. O sea, vamos a decir, si yo busco maximizar algo de todo lo que tengo, voy a elegir lo que más me convenga. ¿Sí? Lo mismo con minimizar. Ahora lo vemos como un ejemplo, no nos apuremos. Y por último, y no menos importante, ¿sí? Las restricciones de no negatividad. ¿Qué son estas restricciones de no negatividad y por qué me lo aclara? Que dice siempre con x1 y x2 mayores o iguales a 0. Quiere decir que si en este caso, fíjense, vamos al primero, ¿no? Al primer ítem. X1 y X2 representan los productos que estoy trabajando. Con lo cual, una solución no puede decir voy a producir menos 5 unidades del producto X1, porque no existe. ¿Sí? La producción de cantidades negativas no existe. Entonces, estas restricciones de no negatividad, ¿sí? Se basan justamente en el ámbito que estamos metidos, ¿no? Producción, todos problemas económicos, por lo tanto, todo eso debe ser siempre mayores o iguales a 0. Bien, ¿cómo resolver entonces un problema de programación lineal con el método gráfico? Ahora sí arrancamos con lo que incluye en este video. Veamos, primero tenemos la función objetivo. Esta función objetivo
Es la misma que la del anterior, ¿eh? Vamos a tener ese mismo problema que le mostré anteriormente, pero vamos a darle un poquito de vida, ¿sí? Vamos a imaginar un problema real con todo esto. Bueno, ni tan real, más o menos, pero vamos a tratar de darle vida. En esta función objetivo, yo lo primero que debo identificar, o vamos a verlo así. Yo digo que los productos que voy a fabricar ahora van a ser lapiceras, que representa X1, y marcadores, que está representado por X2. Ahora, es muy importante las contribuciones de cada uno de esos productos, ¿sí? En el sentido de que esos valores, ¿sí? O la interpretación de los mismos me van a decir qué es lo que yo necesito de esa función objetivo. Porque recuerden que programación lineal me sirve para maximizar o minimizar. Entonces, la pregunta acá es, che, ¿y qué hago con esto? ¿Qué debo hacer? ¿Maximizar o minimizar? ¿Me lo va a decir el ejercicio? Y a veces sí y a veces no. A veces directamente te puede decir optimizar. Entonces vos tenés que saber, ¿sí? ¿A qué te estás enfrentando con todo esto? Vamos a decir, en este ejemplo, ¿sí? Que 10 y 20 representan los beneficios unitarios, ¿sí? De cada uno de estos productos. ¿Qué son beneficios? Y si son beneficios estamos hablando de dinero, ¿sí? Plata. Entonces, ¿qué tenemos? ¿Qué podemos interpretar de esto? Me está diciendo esta función objetivo que yo voy a tener un beneficio, una ganancia, por así decirlo, de 10 pesos por cada lapicera y de 20 pesos por cada marcador. Ah, bueno, entonces ahora ya sé que estoy hablando primero de términos monetarios, ahí está, ¿sí? Y además, como son beneficios lo que estoy obteniendo por cada uno de estos productos, lo que yo voy a buscar, o lo ideal que sería buscar en este caso, es maximizar esos beneficios que yo tengo por cada uno de estos productos. ¿Sí? Bien, siguiendo dándole vida al problema, para producir lapiceras y marcadores, yo voy a requerir, ¿sí?, de insumos, que justamente ahí es donde entran estas restricciones que habíamos visto. Entonces, para producir lapiceras y marcadores, a ver, se me ocurre que pueden tener en común, lógicamente, tinta, ¿sí? Y vamos a generalizar como que es plástico lo que voy a utilizar, ¿sí? Para los casquitos de la lapicera y los marcadores. Bien, en estas restricciones vamos a tener siempre a la derecha, fíjense, después del menor o igual, ¿sí? Este 180 y 360 que lo vemos ahí, van a representar las disponibilidades, ¿sí?, que tengo de cada uno de estos insumos. Quiere decir que vamos a decirlo así, en el momento cero yo compré 180 unidades de tinta y 360 unidades de plástico. Y es lo que tengo para trabajar. Y lo que está del otro lado de la inecuación me está diciendo cuántas unidades utilizo por cada uno de esos productos. Vamos a la primera restricción, a la tinta. ¿Qué me está diciendo? Coeficiente 1, ojo, con X1. Me dice que cada lapicera utiliza una unidad de tinta y cada marcador utiliza 3 unidades de tinta. Con lo cual, todo lo que voy a utilizar de tinta, una unidad por cada lapicera, más 3 unidades por cada marcador, todo eso que yo utilizo no debe exceder o ser igual, o sea, tiene que ser menor o igual a las 180 unidades que tengo disponible. Y eso es lógico, señores, yo no puedo utilizar más de lo que tengo, ¿sí? Y lo mismo con el plástico. Utilizo 3 unidades para las lapiceras, 4 unidades para los marcadores y todo eso que utilizo no puede exceder las 360 unidades que tengo disponibles. Bien, vamos a verlo por pasos, ¿sí? El primero me dice, grafiquemos la recta de las restricciones. ¿Y cómo grafico la recta de las restricciones? Y esto es unidad 1, ya lo vimos. De las restricciones, además en el video anterior habíamos visto cómo graficar estas restricciones, ¿sí? Como el gráfico en el plano R2 lo habíamos visto así. Bueno, habíamos visto que para las restricciones yo tomo siempre la ecuación de la recta,
¿sí? La ecuación de la restricción, perdón, que me muestra la recta que corta y divide al plano. Con lo cual, fíjense que aplicamos, ¿sí?, el procedimiento de la ecuación segmentaria y me queda que esta restricción R1 corta en 180 al eje X1 y en 60 al eje X2. Hacemos lo mismo también con la segunda restricción, o sea, con la recta, ¿sí?, de la segunda restricción, y corta en 120 X1 y en 90 X2. Pasándolo, ¿sí?, al gráfico, ahí tenemos dibujados los ejes X1 y X2, ¿sí?, y tenemos la primer recta, ¿sí?, gráfica con colores. Una vez más, creo que yo había hecho un par de videos anteriores, no nos podemos perder con los colores, ¿sí? Está bastante didáctico esto, espero les sea de ayuda. 180 y 60 respectivamente para la primera recta, y de azul tenemos 120 y 90 para la segunda recta. Hasta ahí bárbaro, ya graficamos las rectas. Ahora tenemos o debemos graficar las restricciones, o sea, las inecuaciones, ¿sí?, para trabajar este problema que estamos trabajando de programación lineal. Entonces, esto era lo que teníamos, ¿sí?, del gráfico anterior. Y ahora vamos a ver, esto espero no sea necesario repetirlo, pero tenemos de R1, buscamos un punto testigo, un punto de prueba, punto de paso, como quieran llamarlo, como lo hayan aprendido, ¿sí? Y el más común, o el más clásico, por así decirlo, como punto de prueba, ¿sí?, es el 0, 0. Siempre y cuando este 0, 0 sea externo a la recta, Ojo, siempre tiene que ser externo. Bien, si lo probamos para R1, por ejemplo, ¿sí?, para la recta verde, tenemos X1 vale 0, X2 vale 0, 0 más 3 por 0 es 0. 0 es menor o igual a 180, verdadero, por lo tanto, quiere decir que esta es la parte del plano que me corresponde. Y fíjense una vez más que ya está limitado, ¿sí?, con X1 mayor o igual a 0 y X2 mayor o igual a 0, por eso solo trabajamos en el primer cuadrante. Bien, hacemos lo propio con R2 y nos va a dar, una vez más con el 0, 0, lo aclaro, 3 por 0 más 4 por 0 es 0, y 0 es menor o igual a 360. Por lo tanto, esta es la parte que nos corresponde, ¿sí?, de la segunda restricción. Ahí están superpuestos, vamos a verlo en la diapositiva que sigue. Bien, vamos ahora con ese gráfico que teníamos anteriormente, ahora lo mostramos, ¿sí?, a encontrar, o el paso siguiente que tenemos que hacer una vez que graficamos ya las restricciones todas, es encontrar el polígono de soluciones factibles. ¿Dónde encontramos este polígono de soluciones factibles? Ahí está, en la intersección de todas las restricciones que tenemos del problema. En este caso tiene 2, ¿puede tener 3? Sí. ¿Puede tener 4? Sí, sin problema. Lo que debemos tener en cuenta es que de todas esas restricciones buscamos la intersección, o sea, lo que tengan en común todas, y esa o todo ese semiplano es lo que va a conformar mi polígono de soluciones factibles. Veamos, esto es lo que yo tenía del gráfico anterior, ¿sí? Fíjense que lo azul lo escondí atrás como para que se vea dónde se intersectan, pero ahora lo vamos a aclarar mucho más porque nuestro polígono de soluciones factibles, ahí está, lo que queda marcado de naranja. Bien, una vez que tenemos el polígono de soluciones factibles, vamos a ubicar los vértices, ¿sí?, y hay que buscar sus coordenadas. Fíjense, esto es lo que yo tenía en el gráfico anterior. Ubicar los vértices, fíjense, de todo lo naranja es ubicar las esquinitas, digamos, de ese polígono, ¿sí? Ahí está. Y bueno, vamos a darle nombres, ¿sí?, para no perdernos, guiarnos un poquito más. Ahí está, A, B, C y D. Y vamos a buscar las coordenadas de cada uno de esos puntos. Vamos a tener, por ejemplo, el más fácil es el punto A, que tiene coordenadas 0, 0. El punto B tiene coordenadas 0 en X1 porque no se mueve a la derecha y 60 en X2 porque se mueve 60 unidades hacia arriba.
Espero no sea necesaria esta aclaración. Vamos con el otro punto que es fácil de ubicar y es el punto D, 120, 0. ¿Sí? Señores, en el punto C, y por eso lo dejo para el final, ¿puedo saber las coordenadas exactas así a simple vista? Y no, a menos que lo hagamos en una hoja muy cuadriculada a milímetro o en un Excel, capaz, o en alguna aplicación puede ser. Y si no, no puedo asegurar las coordenadas exactas, pero sí estoy seguro de una cosa, que el punto C está o se encuentra en la intersección de la recta 1 con la recta 2. ¿Se acuerdan lo que vimos en el paso 1? Que esas dos rectas se cruzaban en un punto. Ese punto es el que tengo que trabajar. ¿Sí? Veamos ahora entonces cómo encuentro las coordenadas de ese punto C. Ahí está, repetimos lo de antes. Fíjense, A, B, D. ¿Y qué pasa con C? Como no sabía, o no sé todavía, las coordenadas, ¿sí?, de este punto, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Yo sabía que el punto C se encontraba en la intersección de estas dos rectas. Y fíjense, las dos rectas, tal cual como se está mostrando ahí, son ecuaciones. ¿Sí? Con lo cual, ¿qué tenemos ahí? La llavecita, no sé si se acordará algo. Exactamente. Unidad 3, sistema de ecuaciones lineales. Con lo cual, no me daba 1 el espacio, 2 el tiempo para resolverlo, así que esto ya deberían saberlo. Lo resolvemos con los métodos que conozcan y efectivamente me va a decir que el punto C tiene coordenadas 72 y 36 respectivamente para x1 y x2. Una vez que tenemos entonces las coordenadas de todos los puntos, esos puntos A, B, C y D, ¿sí?, representan niveles de producción. ¿Qué quiere decir? Distintas alternativas donde yo puedo producir. ¿Sí? Lo cual ahora vamos a hacer es encontrar los beneficios en cada uno de esos niveles de producción. Y me aclara que sabemos, ojo con esto, si esto ya casi que se acerca al final, porque sabemos que la función objetivo me dice 10x1 más 20x2. ¿Qué significaba? Que gano 10 pesos por cada lapicera producida y 20 pesos por cada marcador producido. ¿Sí? Lo correcto sería decir producido y vendido. Bien. Veamos entonces, ¿sí?, cuál sería mi z, o sea, mi beneficio en el vértice A. El vértice A tiene coordenadas 0, 0. Fíjense, si reemplazamos x1 por 0 y x2 por 0, 10 por 0 más 20 por 0, la cuenta me da 0. Che, ¿y qué significa esto? ¿Qué es el 0? ¿Y cuánto vas a ganar si no producís nada? Y es lógico, si no producimos nada, no esperemos recibir la plata por un milagro. ¿Sí? Veamos ahora. La segunda opción está en el vértice B. 0,60. Producir 0 lapiceras y 60 marcadores. ¿Sí? Esa cuenta hace que me dé un beneficio de 1.200 pesos. Ah, bueno, ahora sí tengo un poquito de beneficio, ¿no? ¿Por qué? Porque me dediqué a producir por lo menos 60 unidades de algo, aunque no haya producido las lapiceras. ¿Sí? Vamos con el punto C y tenemos, ¿sí?, 72 lapiceras y 36 marcadores. Hacemos la cuentita y me da 1.440. Esto mejoró la oferta anterior, ¿no? Como que en vez de ganar 0 a ganar 1.200 y ahora 1.440 va mejorando. ¿Quiere decir que el punto D va a mejorar mucho más? Y no lo sé, hay que calcularlo. Vamos entonces y decimos que vamos a producir ahora 120 lapiceras y 0 marcadores. ¡Apa! ¿Qué pasó con el beneficio? Es parecido al B, no importa, pero es menor que el C, eso es lo que me importa. ¿Qué es lo que voy a analizar? De estas 4 opciones, de estos 4 niveles de producción, ¿sí?, fíjense en los resultados, 0, 1.200, 1.440 y 1.200. ¿Qué voy a hacer? Como habíamos dicho en principio, ¿sí?, que la función objetivo, z, esa z que yo tengo,
son beneficios. Yo lo que busco es obtener el mayor beneficio posible, el mayor beneficio total. Por lo tanto, de estos 4 resultados, ¿cuál es el que me da el mayor beneficio? Ahí lo tenemos, ¿sí? Es la combinación de producción en el nivel C, 1440. ¿Qué podemos concluir de esto entonces? Vamos a decir, ¿sí?, que la combinación óptima de producción, o la combinación de producción que optimiza los beneficios, tal cual como está literal ahí, esos 1440, ¿cómo los obtengo? Produciendo 72 unidades de lapiceras y 36 unidades de marcadores, ¿sí? O sea que si yo elijo este nivel de producción, es ahí donde voy a obtener el mayor beneficio posible. Bueno, ahora la pregunta es, ¿nos alcanza a nosotros si fuésemos los dueños de esta fábrica de lapiceras y marcadores? ¿Nos alcanzaría con saber solamente que produciendo 72 unidades de lapiceras y 36 unidades de marcadores, ya está, voy a ganar la mayor cantidad de plata posible, por así decirlo? ¿Me alcanza con saber eso? ¿O me pueden preocupar otras cosas? Y la realidad es que sí, me pueden preocupar muchas más cosas. Y parte que conlleva esto, recuerden que yo no solamente busco optimizar ese nivel de producción, sino también que sea, como dije en la definición principal, el mejor resultado posible. ¿Y todo esto qué incluye? Que no solamente me voy a centrar en los productos X1, X2, en este caso las lapiceras y los marcadores, sino que también me voy a interesar por los insumos, ¿sí? Esas 180 unidades de tinta que yo compré al principio, me pregunto, ¿las utilicé todas? Las 360 unidades de plástico que compré, ¿se utilizaron todas? Y no sé. ¿Qué habría que ir y preguntarle al operador que está trabajando y decirle, ¿sobró tinta, sobró plástico? Y no, si nosotros vemos este tema, podemos saberlo, podemos calcularlo, ¿sí? Y justamente es esta última parte la que se encarga de ello, del cálculo de sobrante de insumos. Para eso, nosotros debemos tener en cuenta lo siguiente, que ya definimos, ¿sí?, la solución óptima, o sea, en este caso lo que va a maximizar, ¿sí?, mi nivel de beneficios, que es sabiendo que X1, o sea, la cantidad para producir óptima es 72 unidades de lapiceras y 36 unidades de marcadores. Con lo cual, lo que vamos a hacer, o cómo se trabaja esto, es lo siguiente. ¿Se acuerdan del sujeto A, las restricciones del problema? Los tenemos ahí. ¿Qué vamos a hacer con esto, señores? Hay que convertir estas inecuaciones en ecuaciones. ¿Y cómo lo hacemos? Recuerden lo que yo les dije en las diapositivas anteriores, que en este caso, vamos a leer literal, x1 más 3x2, vamos a hablar de la tinta primero, es lo que yo utilizo. ¿Se ve? Y del otro lado, 180 es lo que tengo disponible. Lo llevo a un contexto aparte. ¿Sí? Bueno, a mí me gusta trabajar mucho con marcadores y toda la historia. Supongamos que yo tengo, para trabajar en un cuatrimestre, me dan, se me ocurre, 10 marcadores, de los cuales durante todo el cuatrimestre utilicé solamente 8. Quiere decir que me sobraron ¿cuánto? 2. Es lógico, es muy fácil de entenderlo. Entonces, si yo con esto armo una pequeña ecuación, imagínensela porque no lo puse como ejemplo en la diapositiva, ¿sí? La cantidad de marcadores que utilicé, 8, más los marcadores que me sobraron, 2, eso da exactamente igual a las 10 unidades que yo tenía disponible. ¿Sí? Entonces, mecanicemos esto sin números. Lo que utilizo más lo que me sobra es igual a lo que tengo disponible. Bien, vamos entonces ahora a estas inecuaciones. X1 más 3x2 es lo que yo utilizo. Más, y ahora sí, fíjense cómo lo transformamos. Ahí está. Más lo que yo espero o supongo que me va a sobrar del insumo 1
eso debe ser exactamente igual a las 180 unidades que yo tengo disponible. ¿Lo ven ahí de color verde? Por ahí le pongo SS de sobrante y uno que representa al insumo 1. ¿Sí? Podemos ponerle ST, sobrante de tinta, no importa, pero para generalizar lo ponemos sobrante del insumo 1. ¿Se ve ahora que lo que yo utilice más lo que me sobra es igual a lo que tengo disponible? Y lo mismo hacemos con el insumo 2, con el plástico. Todo lo que yo utilicé 3x1 más 4x2, más lo que supongo que me va a sobrar del insumo 2, toda esa suma es exactamente igual a las 360 unidades que tengo disponible. ¿Sí? Entonces, vamos ahora. Yo tengo esta ecuación. x1 más 3x2 más s1 igual a 180. ¿Qué vamos a hacer? Como yo ya definí previamente en el paso 5 en la diapositiva anterior, que voy a producir 72 unidades de x1 y 36 unidades de x2, que son las cantidades que hacen que alcance mi máximo beneficio. Esas cantidades, que las tenemos arriba de naranja, las voy a reemplazar. 72x1 y 36 para x2. Con lo cual, si hacemos toda esta cuenta, esto ya es de primaria, resolver ecuaciones, ¿sí? Tenemos todo esto y me dice que efectivamente del insumo 1 me sobraron 0 unidades. ¡Apa! Entonces sí, utilizaron todas las unidades de tinta que yo había comprado para este nivel de producción. Bueno, hacemos lo propio con el insumo 2, o sea, en esta ecuación que tenemos acá, vamos una vez más a reemplazar las cantidades óptimas de producción. ¿Quiénes son? 72 para x1 y 36 para x2. Ahí está. 3 por 72 más 4 por 36. Y esto, como en el ejemplo anterior, ¿sí? Se resuelve y, me dio que también utilizaron todas las unidades de plástico. O sea que me sobró nada. Con lo cual, y me puede sobrar antes de la conclusión de esto, ¿me puede sobrar unidades? Sí, puede ser. En este caso, si yo hubiese comprado, por ejemplo, se me ocurre, 380 unidades de plástico, cuando alcance todo, cuando haga este análisis, me va a quedar que el sobrante del insumo 2 son 20 unidades, por ejemplo. ¿Sí? Bien, entonces, cada vez que a mí me da como resultado esto de sobrante de tal insumo 0, ¿sí? Vamos a decir, o se van a llamar a estos sobrantes de insumo, o a los insumos en sí, los vamos a llamar insumos saturados. ¿Qué son los insumos saturados? Justamente los insumos que se utilizaron en su totalidad en toda esta producción. Y ahora la pregunta es, ¿con esto ya está? ¿Se terminó? Con lo que concierne al método gráfico, sí. Hasta acá todo esto es una resolución completa, ¿sí? Para un problema por el método gráfico. Ahora, hay muchas más cosas que nos pueden preocupar después de haber resuelto el nivel óptimo de producción, haber calculado los sobrantes. Sí. Sí hay otras cosas que nos pueden preocupar, pero eso lo van a ver en los videos posteriores a este, ¿sí? Ahora, la pregunta es, ¿y minimización? Por el método gráfico, todo lindo, ya me explicaste maximización, los cálculos de sobrantes, cómo se resuelve, y minimización. Lamento decirles que minimización, señores, es exactamente igual el procedimiento, El procedimiento es exactamente igual al de maximización. Fíjense, de los 4 primeros pasos, gráfica la recta de las restricciones, gráfica las restricciones, o sea, las inecuaciones, encontrar el polígono de soluciones factibles, que es la intersección de todas las restricciones, ubicar los vértices y ubicar las coordenadas. Toda esa parte es exactamente igual. ¿Dónde cambia? En el quinto paso. Fíjense, está marcado en negrita. Que en vez de buscar beneficios, ¿sí? En minimización, si hablamos de términos monetarios, yo voy a buscar los costos ahora, ya no los beneficios, pero lógicamente no voy a maximizar costos, porque si no es algo
que no tiene sentido, ¿sí? Siempre voy a buscar que los costos sean lo menos posible. ¿Y qué más? ¿Sí? ¿Y hay cálculo de sobrantes? No. En minimización no se calculan sobrantes. En su defecto puede haber excedentes, pero dejémoslo ahí. ¿Sí? En minimización trabajamos hasta el paso 5, hasta encontrar los niveles de producción que minimizan los costos y lo dejamos ahí. ¿Estamos? Bueno, esto fue todo por el momento, así que espero, no sé si ya verlos en algún próximo video. Y bueno, verlos no los puedo ver. Bueno, además espero les haya servido este video para continuar con la materia. Ya estamos casi al final. A no caer, por favor, a meterle con todo para el segundo parcial. Muchos éxitos para todos y fue un gusto haberlos ayudado con esto. Saludos.